Hola, buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una excelente semana. Vamos a seguir trabajando con lo de los ejercicios pendientes que quedaron de la composición de funciones para pasar al siguiente tema. Entonces, les comparto la pantallita de una vez. Uy, habíamos quedado en ese ejemplo y dijimos que íbamos a hacer unos cuantos hoy, que si ustedes querían los hicieran para que repasaran y los íbamos a revisar hoy. Entonces, si los hicieron, se chequean y si no, pues ahí los van trabajando conmigo. Está el ejemplo 2, que aquí vienen un montón de funciones. Dame un segundito para ver una cosa. Ahora sí, este, tenemos ahí esta información. Tenemos una gráfica. Esta gráfica de aquí representa a una función f. Tenemos por aquí una lista con una función g, una función h, una función m y una función r. 4 funciones de este lado. Y tenemos por aquí 3 proposiciones. Estas preguntas son tomadas de exámenes de bachillerato que ya se han aplicado, ¿verdad? Estas ya son evaluadas, ya estudiantes han pasado por esto y han solucionado estos ejercicios. Para que ustedes tengan una idea de cómo es que se trabaja, igual que el de la semana pasada. Entonces dice la primera proposición, f o g de 5 es igual a 2. Vamos a ir a resolver eso. F o g de 5 es igual. Aquí dice que es a 2, pero yo siempre les he dicho que tachen la respuesta y ustedes vayan y resuelvan. A ver cuánto nos da. Vean que a la par de la composición, a la par del f o g, hay un número, no hay una x. Como hay un número, entonces lo que tenemos que hacer es calcular una imagen. Esto lo que nosotros hacíamos era tomar la última parte, esto de aquí, el G5, y vamos a ir a calcular ese G5. Si ustedes observan, es la función G. Yo voy a ir a traerme la función G, que es esta de aquí. Dice que G de X es X menos 2. Entonces yo la voy a escribir. G de X es X menos 2. Yo estoy averiguando G de 5. Entonces, como estoy averiguando G de 5, yo cambio las X por 5, porque vamos a evaluar. Ahí viene una primera X, que es 5, y viene un menos 2, que se queda ahí. Y entonces nos queda que G de 5 es igual, y 5 menos 2, 3. Ahí tenemos G de 5. Pero recuerden que ahí no termina. Este resultado lo vamos a ir a evaluar en la otra función. O sea, vamos a ir a averiguar f de 3. El resultado de la primera evaluación lo vamos a evaluar
en la primera función. Eso es, así es como se averigua una imagen. Y tenemos f de 3. F es la grafiquita que está aquí. Esta es la función f. Que la tenemos, la función f. Entonces, yo voy a ir a buscar cuál es la imagen de 3. Esto es x, dentro del paréntesis. Busco el eje x, que está acá, y el 3 positivo está acá. Yo tengo que buscar la función para poder encontrar esa imagen. Para yo poder encontrar la función, yo tengo dos opciones, o subir o bajar. En este caso, que estamos posicionados en 3, vemos que la función pasa por aquí arriba. Entonces tengo que subir a tocar la función. Y desde ese 3 nosotros subimos y nos encontramos con este punto de aquí. Y aquí nos vamos a buscar el y encontramos 2. Entonces, f de 3 es 2. Y entonces aquí nosotros podemos concluir que f o g de 5 es 2. Vamos a la proposición y vemos que la proposición es verdadera. ¿Recordado eso, chicos? Cuestión de practiquita nada más. Voy a dar el segundo. Me acuerdo que ustedes no me responden, entonces voy a continuar. Solo voy a dar la clase, dar la clase y si en algún momento tienen una duda, nada más me dicen. M o H de X. Proposición 2. M o H de X. Es decir, tenemos que trabajar con la función M y la función H, porque son las dos que están aquí. Como lo que tenemos a la par de la composición es una X, yo tengo que calcular un criterio. Tenemos que ir a hacerlo de ingresar una función dentro de la otra. Por definición, M o H de X es lo mismo que tener M, que está afuera, y adentro metemos la H de X. Lo que hacemos es evaluar, cambiando ese H de X. Vemos la función M. Voy a escribirla. 2x más 1. M de X, 2x más 1. Tenemos que cambiar esta X, porque aquí hay una X, por H de X. Entonces, cuando yo tengo M de H de X, es igual a 2 por H de X, porque la cambiamos, ¿verdad? Cambiamos la X por H de X, más 1. Nos venimos para acá arriba y vemos que H de X es X más 1. Entonces hacemos ese cambio ahora. 2, H de X es X más 1 y tenemos este 1 al final. Distribuimos 2 por X
2 por 1, 2 por x, 2x. Y 2 por 1, 2. Y aquí hay un 1 que está sobrando. Se pueden unir estos dos de acá. Y entonces nos queda que la composición es 2x más 3. Esa es la respuesta. 2x más 3. Y aquí dice que la composición es 2x más 2. Eso es falso. Yo continúo. Si tienen alguna duda me dicen. Ustedes saben que yo les doy el espacio para participar, pero no quieren participar. Entonces, yo continúo. Si tienen dudas, nada más me dicen. Posición 3. Dice que es factible h o r de x. Para factibilidad, habíamos dicho que lo que tenía que suceder era que el ámbito de la primera fuera igual al dominio de la segunda. El ámbito de la primera igual al dominio de la segunda. Aquí hay que calcular ámbito siempre. El dominio siempre va a estar, es el ámbito lo que hay que calcular. Entonces, yo voy a escribir aquí el dominio R. Esto es un signo de pregunta porque no sabemos si son iguales. Vamos a ir a confirmar si son iguales. El dominio de R siempre lo da la función. Bueno, el dominio siempre lo da la función. Han sido muy pocos casos donde no dan el dominio, pero siempre está. R es esto de aquí. Recuerden que aquí lo primero es dominio y lo segundo es codominio. Pero en función inversa y composición de funciones son ámbitos, por definición. Entonces, estos son dominios y estos son ámbitos. Y el dominio de R dice que es de -3 a 0. Y ahí lo tenemos, este lo da el examen. Nosotros nos tenemos que encargar del ámbito de la primera. Para hacerlo del ámbito de la primera, tenemos que ver todo el criterio de la función. Dice que el dominio es de -5 a 4. Dominio. A un ámbito H. Con el criterio de función, h de x es igual a x más 1. Entonces, aquí tenemos la parte para trabajar el ámbito. Esto que está aquí, lo estoy trabajando un poquitillo diferente a la semana pasada, para que quede más clarito. Es h. La función h. Está aquí, es esto mismo que copié. Todo esto mismo. Entonces, este es el dominio de h. Y el ámbito de h no lo tenemos. Tengo que ir a averiguarlo para ver si me queda realmente igual al dominio de la primera. Y el ámbito nosotros habíamos dicho que para calcularlo, cuando son intervalos, lo único que hacemos es sustituir los extremos en el criterio. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a calcular h de -5 y vamos a calcular h de 4.
X más 1, menos 5, porque cambiamos la X, más 1. H de 4, cambiamos la X por 4 y dejamos más 1. Resolvemos eso. Menos 5 más 1, menos 4. 4 más 1, 5. El criterio el ámbito de la función de menos 4 a 5. Son estas respuestas. Está el ámbito de H. Y entonces ustedes pueden corroborar que el dominio de R, que está aquí, y el ámbito de H, que está aquí, son diferentes. Entonces, esta de aquí no se cumple. Falso. No es factible hacer esa composición de funciones porque el ámbito de la primera no es igual al dominio de la segunda. Esta también nos había quedado falso y esta nos quedó verdadero. Si hay alguna duda me pueden decir. No sé si lo hicieron la semana pasada. Ahí que les dije que si querían lo hicieran. Y si no, quiero que lo intenten ahorita. Yo sé que es larguillo. Entre 5 y 10 minutos. 7 minutos. No, ahí vemos. Traten de hacerla. Inténtenlo. Y ya la vamos a revisar.
Bueno, chicos, vamos a revisar. Espero que lo hayan hecho y hayan aprovechado este tiempillo para que sí puedan aclarar dudas, si fuese el caso. Tenemos una gráfica f, tenemos una función h, una función r y una función m. Con esa información tenemos que responder estas tres proposiciones de aquí. Vamos a ir a verificar si son verdaderas o falsas. Entonces, vamos con la primera. H o F de 1. Voy a escribirla. Proposición 1. H o F de 1. Recuerden que si lo que hay a la par es un número, yo tengo que calcular una imagen. Y para calcular una imagen, el orden es evaluar la última función que aparece ahí, la segunda. Vamos a evaluar eso. Es decir, vamos a evaluar f de 1. Si ustedes recuerdan, f es la gráfica. Este 1 es x. Vamos a aclarar ahí que están en la gráfica por aquello. Entonces buscamos x1 y x1 está aquí. Y a partir de ese x1 yo tengo que ir a buscar la función. Para arriba o para abajo, ¿verdad? En este caso la función está pasando por debajo. Entonces bajamos. Y nos encontramos con este. Con menos 4. Entonces f de menos 1 es menos 4. Pero no hemos terminado. Ahí estamos haciendo apenas la primera. Cuando tenemos esa primera, vamos y evaluamos en la primera función. Bueno, cuando hemos evaluado la segunda función, ya tenemos el primer dato. Ese primer dato lo vamos a ir a ingresar en la primera función. Y vamos a ir a evaluar h de menos 4. O sea, tengo que ir a buscar la función h. Y la función h es x menos 1. Entonces aquí tenemos que la función h de x es x menos 1. Como vamos a evaluar h de menos 4, cambiamos esa x por menos 4. Y aquí sigue menos 1. Y entonces aquí nos queda que h de menos 4 es igual a menos 5. Y ya cuando hemos hecho las dos evaluaciones, tenemos entonces que h o f de 1 es menos 5. Ya encontramos la imagen de esa composición, la imagen de 1 en esa composición. Y vea que aquí el ejercicio dice que h o f de 1, h o f, perdón, de 1 es menos 5. Entonces aquí hemos encontrado que la primera proposición es verdadera. Vamos con la segunda. Dice que m o h de x es 3x menos 2. M o h de x, 3x menos 2. Un criterio vamos a calcular. M o h de x. M o h de x. Vamos a meter la primera función dentro de la segunda. La primera es m y la que va adentro sería en este caso
la h de x. Vamos a ir a ver quién es m. Dice que m es 3x menos 1. Voy a escribirla ahí. M de x es 3x menos 1. Pero tenemos que evaluar m de h de x. Entonces, cada vez que venga una x, la cambiamos por h de x. 3 por, y ahí viene una x, h de x menos 1. Hay que cambiar ahora h de x por su respectivo valor. H de x es x menos 1. Y entonces nosotros decimos 3 h de x, que es x menos 1, menos 1. Hacemos distributividad. El 3 viene a multiplicar el primero, viene a multiplicar el segundo, y nos queda 3x menos 3. Menos 1. Estos dos se pueden unir. X y menos 3 menos 1, menos 4. Y aquí dice que el criterio, la composición, es 3x menos 2. Y nos está quedando 3x menos 4. Entonces esta de aquí es falsa, porque no nos está quedando bien el criterio. Entonces esta nos quedó verdadera, esta nos quedó falso. Y vamos a evaluar, bueno, vamos a revisar la última. Que si es factible efectuar f o r de x. Vamos a ver si es factible efectuar f o r de x. Para que sean factibles, recuerden que el ámbito de la primera tiene que ser igual, no sabemos si va a ser igual, al dominio de la segunda. El ámbito de la primera, dominio de la segunda. Hay que ver si son iguales. Recuerden que el dominio siempre se los van a dar, aquí lo vemos. La primera fila es del dominio y la segunda fila es del ámbito. Y el ámbito de f de menos 4 a 3. No, ese no es el ámbito de f. F. Vean qué interesante. F es la gráfica. Entonces el ámbito lo vamos a calcular aquí mismo. Recuerden que el ámbito se lee en el eje Y. Se lee en el eje Y el ámbito. Entonces, buscamos, entonces, significa que se lee de abajo para arriba. Y se escribe del más chiquitito al más grande. Si ustedes observan, la parte más baja de esta función es este menos 4, que está aquí. Y aquí hay función, aquí hay función. Eso fue lo que hicimos en la clase de análisis de funciones. Aquí hay función, aquí hay función, aquí hay función, aquí hay función, entonces hay función. Y aquí se acaba la función. Esta función está comenzando para el ámbito. Es toda la cuadrícula.
ámbito de F de menos 4 a 3. ¿Por qué de menos 4 a 3? Porque está comenzando aquí en menos 4. Todo esto hay función. En toda la gráfica, en todo este plano hay función. Y aquí deja de haber función. En 3. Hubo función de menos 4 a 3. En todo eso hay función. Por eso el ámbito. Recuerden que el ámbito se lee en el eje Y, ¿verdad? Si fuera dominio, sí se lee en el eje X, así, diferente. Entonces aquí tenemos que el ámbito de F de menos 4 a 3. Y el dominio de R está aquí. Y el dominio es de menos 2 a raíz cuadrada de 8. Entonces pueden observar que el ámbito de la primera es diferente al dominio de la segunda. No quedaron iguales. Entonces no es factible hacerlo. Esto es falso. Y eso sería composición de funciones. No sé si hay alguna duda. Si hay alguna duda me la pueden decir. Si no, entonces voy a traer la parte nueva de hoy. Vamos a trabajar la función inversa. Para trabajar la función inversa, tenemos dos casos. En el examen entra el caso algebraico y entra el caso gráfico. El caso gráfico es muy sencillo, muy sencillo. El caso algebraico es donde hay que hacer un poquitillo de pasos. Hay que recordar calcular ámbitos, porque en algunos ejercicios vamos a tener que calcular ámbitos. Entonces, en el caso algebraico vamos a tener que, para que una función tenga inversa, debe ser biyectiva. Esto quiere decir que entre sus definiciones, hay un montón de definiciones, bueno, hay dos definiciones para ser biyectiva, pero la principal que vamos a trabajar en la función inversa es que el codominio es igual al ámbito. Lo mismo que pasaba en composición de funciones. Yo puedo asegurar que una función que tiene un dominio y va a un codominio, yo puedo asegurar que ese codominio es el ámbito al mismo tiempo, son iguales. Eso no ocurre en todas las funciones, pero en la función inversa sí lo vamos a asegurar, por ser biyectiva. En los ejercicios que se traen en esta sección ya se da por un supuesto que las funciones son biyectivas. O sea que el codominio va a ser igual al ámbito, en función inversa. Entonces, ahora sí. Entonces, se escucha pegado. Ya. Como el codominio va a ser igual al ámbito, nosotros vamos a definir la función inversa de esta manera. Si yo tengo una función f que tiene un dominio f, valga la redundancia, a un ámbito f y con un criterio f de x igual a y, perdón. Ahora sí, se tiene una función con un dominio f y un ámbito f, con un criterio f de x igual a y. Y entonces, la inversa de esa función, la inversa se le representa con un menos 1. F a la menos 1. G
a la menos 1, h a la menos 1. Cualquiera que tenga un menos 1 ahí arriba, me está dando a entender que es una función inversa. Entonces, si yo tengo esta función como función original, la inversa va a invertir el dominio del ámbito. La inversa va a ir de un ámbito F a un dominio F. Tal que la F inversa de X es igual a Y. Aquí lo que tenemos que dejar clarito es que podemos notar que cuando F tiene una inversa, entonces el dominio y el ámbito de la función original se intercambian en la función inversa. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el dominio de la original es el ámbito de la inversa. El ámbito de la original es el dominio de la inversa. Después se aprende a calcular y todo. Dice que si F tiene un dominio Q y un ámbito P, va de un dominio Q a un ámbito P, a partir de la función f de x igual a raíz cuadrada de x, entonces la inversa, vea que se intercambian. El ámbito pasa a ser dominio. Y el dominio pasa a ser ámbito. Se intercambian. Ellos dos siempre se intercambian. El dominio de la original es el ámbito de la inversa. Y el ámbito de la original es el dominio de la inversa. Porque a veces se hacen preguntas así en el examen. A partir de un criterio, f inversa de x igual x al cuadrado. Ellas son inversas. A partir de que los dominios se invierten, el ámbito se invierte y el criterio está dado con su inversa. Raíz cuadrada de x y x al cuadrado. En algunos ejercicios les va a tocar calcular ámbitos de inversas, porque le dan el dominio y ahí tienen que hacer esa asociación. Ahora, si nos da chancecillo, hacemos unos ejemplos del examen para que vean. La parte tediosa es el cálculo del criterio. ¿Cómo llegar de raíz cuadrada de x a x al cuadrado? ¿Cómo identificar eso? Porque en el examen a ustedes les dan una función x más 3 sobre 2 y ustedes tienen que encontrar el criterio de la inversa. ¿Cómo hacemos eso? Se hace con estos pasos de aquí. Vamos a cambiar f de x por y. Vamos a despejar la x, es decir, dejarla solita. En esta parte de aquí, despejar la x, tenemos que recordar criterios de ecuaciones. Vamos a escribirlo. Lo que suma, bueno, lo que suma no, digámoslo bien formal. Lo positivo pasa a negativo si lo muevo de la igualdad, ¿verdad? Y viceversa. Lo negativo pasa a positivo. Lo que multiplica división o fracción. En ecuaciones es más común verlas como fracciones, las divisiones. Lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Quiere decir esta flechita. Lo que multiplica pasa a dividir y lo que divide pasa a multiplicar. Después de que despejamos la x y la dejamos sola, vamos a intercambiar la x con la y. Y después de que hayamos intercambiado las x con las y, la y se convierte en f inversa de x. Ah, vean, aquí lo había escrito. Lo que está sumando pasa a restar y lo que está restando pasa a sumar y lo que está multiplicando pasa a dividir y así sucesivamente. Vean que es muy sencillo. Vean que es muy sencillo. Y es el primer ejemplo.
Ahí se me fue el 13. Dice el primer ejemplo. Determine el dominio de G inversa. Solo el dominio de G inversa. Nos están dando el dominio original. Vamos a marcarlo aquí si quieren. Como nos están dando el dominio original, yo voy a calcular el ámbito original. Voy a calcular el ámbito original. Recuerden que para calcular el ámbito, yo voy a sustituir cada elemento del dominio en el criterio. Y entonces, vemos que solamente hay un elemento, el 5. El más infinito no se sustituye según lo que hayamos visto. Entonces, evaluamos G de 5, que es el que tenemos ahí. 5 más 1. Esto nos queda 6. Entonces, el ámbito original sería de 6 a más infinito. Ya tenemos el ámbito original. ¿Para qué estamos calculando el ámbito original? Porque según la definición de aquí arriba que vimos, el ámbito original es el dominio de la inversa. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? El dominio de la inversa. Entonces, como el ámbito de G es igual al dominio de G inversa, y ya sabemos que el ámbito de G es de 6 a más infinito, el dominio va de 6 a más infinito. Ya encontramos la respuesta. Si hay dudas me dicen. Dice este ejercicio. Dada cada función, calcule la inversa. Hay que calcular la inversa de cada una de estas funciones. Vamos a hacerlo por pasos. Paso 1. Cambiar el f de x. Aquí está el f de x. Cambiarlo por y. O sea, y es igual a x más 1. Eso es el paso 1. Cambiar la f de x por y. Que fue lo que acabamos de hacer en ese ejercicio. Marcarlo aquí. Cambiamos el f de x por y. Paso 2. Despejar la x. Vamos a despejar la x, o sea, dejarla solita. Para dejar la x solita, yo le tengo que quitar este más 1, que va a ir al otro lado a restar. Lo positivo pasa al otro lado, negativo. Entonces aquí se queda y este más 1 va para el otro lado a restar. Igual a x. El más 1 lo moví. Al mover ese más 1, la x nos queda solita. Entonces, cuando la x está solita, que ahora vean aquí el paso 2, despejar la x, o sea, dejarla solita. Cuando yo hago eso, ya puedo pasar al paso 3, que es intercambiar x con y. ¿Qué quiere decir intercambiar x con y? Vean qué bonito. Aquí tenemos y. Entonces,
Como tengo que intercambiar las y con las x, esta y se me convierte en una x. Hacerlo con otro color. X. Menos 1 igual. Y aquí hay una x. Entonces tengo que cambiarla por una y. Se intercambian las x con las y. Todas las y se convierten en x y todas las x se convierten en y. Paso 4. La y, después de ese cambio que hicimos, se convierte en la inversa de x. En este caso es f, ¿verdad? Entonces se convierte en f a la menos 1 de x. En el examen no vienen así, en el examen viene en el orden correcto. Como es una igualdad, yo la puedo dar vuelta. Y ahí ya encontramos que la inversa de fx más 1 es igual a x menos 1. Esta es sencilla, ya van a ver que conforme avancemos, hay que hacer más pasos. Bueno, si hay dudas me dicen. Esta función de aquí, vean que es g de x, pero es la misma idea. El g de x se cambia. Vamos al paso 1. El g de x se cambia por y. Es la misma idea, no hay que hacer ningún cambio a lo que venimos haciendo. Todo lo demás se mantiene. 5x más 2. El paso 2 lo voy a hacer de este lado. Es despejar la y. Despejar la y, perdón, la x. Es dejarla solita. Yo siempre tengo que, para despejar la x, mover lo que está más larguito, por decirlo así. Y si yo veo, el 5 está inmediatamente a la par de la x, mientras que el 2 está como más largo. Entonces lo primero que vamos a mover es el 2. Es el 2. Entonces de este lado tenemos a y ese 2 que está positivo se viene negativo. Este 2 se va para el otro lado, negativo por estar positivo. Para poder dejar la x sola, vean que de este lado ya me empieza a quedar un poquito sola, ya solo tengo 5x. Todavía me hace falta algo para despejarla. Y menos 2 y este 5 que está multiplicando, también hay que moverlo. Como está multiplicando a la x, 5 por x, pasa al otro lado a dividir. 5. Y de este lado me queda la x. Ya la x me quedó sola. Ya la despejamos. Ahora sí, podemos hacer el paso 3. El paso 3 lo que dice es cambiar las y por x y las x por y. Yo lo veo aquí, ¿verdad? Viene una y, la cambiamos por x, sigue menos 2 sobre 5 igual a x. Y la x se cambia por una y.
En el paso 5, en el paso 3, perdón, intercambiamos la y con la x. Se intercambian. Y en el paso 4, el y se cambia por la inversa. En este caso es g, por g a la menos 1. X. Y por formalidad, la vamos a escribir en el orden como va a venir en el examen. G a la menos 1 de x es igual a x menos 2 sobre 5. A veces en el examen cuando vienen así, les toca separarlas. A veces. Vamos a separarla aquí para que ahora cuando hagamos ejercicio de examen ustedes se acuerden. ¿Qué significa separarlas? Que este x queda sobre 5 y este menos 2 queda sobre 5. La separamos. X sobre 5 y menos 2 sobre 5. Porque ambos se están dividiendo entre 5. Por aquello, recuerden siempre esa separación. Si todo está sobre una misma fracción, es porque le corresponde a los dos. Y en el examen a veces se las piden así. Ahora van a ver. Y eso que les estaba diciendo de la fracción es importante. Porque en el examen ustedes van a tener dos formas cuando vienen en fracciones. La primera es cuando esto de aquí, la fracción viene separada. Y la otra es cuando la fracción viene unida. Veamos. Aquí dice AX sobre C. Y por el otro lado está el B. Cuando pasa eso, que hay un numerillo suelto que no está dentro de la fracción, hay que mover primero el B, el que está ahí suelto, el que está flojo, el que está solo. Mientras que si yo tengo toda una fracción completa, lo primero que movemos es la C, lo de abajo. Para que tengan cuidado con eso. Porque a veces se las dan así y mueven primero el B. O se las dan así y mueven primero el C. No. Si están separadas, se mueve primero el B. Si están todas en una misma fracción, se mueve primero el C. Aquí les puse un ejemplo para que vean. En este ejemplo de aquí, pueden observar que estamos en este caso de aquí, donde lo que está es separados. Lo primero que se mueve es la B. O sea, la B es el que está solo. Se mueve primero el que está solo. Entonces nosotros nos venimos y lo vamos a hacer por pasos igual. Paso 1. El f de x se cambia por y. Es igual a menos 5x tercios más 2. Paso 2. Despejar la x. Cuando yo despejo la x, como está separados, yo primero muevo el que está solo. Vamos a mover primero el 2, que está positivo. Ese 2 lo vamos a llevar al otro lado. Entonces aquí nos queda y menos 2 es igual a menos 5x tercios. Ese era el paso 2.
tenemos que mover ahora el 3. Ahora sí. El que esté más lejos de la X. Si ustedes ven el 5 está inmediatamente a la par. El 3 está por debajo. Entonces tenemos que mover el 3, que está dividiendo. Va a ir al otro lado a multiplicar 3 por y menos 2 igual menos 5x. Vean que aquí hay una multiplicación de un monomio por un binomio. Entonces tenemos que distribuir para resolver. Hay que resolver. 3 por y, 3y. Y 3 por menos 2, menos 6. 3 por y, 3 por menos 2, menos 6. Esto es igual a menos 5x. Ahora sí, para despejar la x tenemos que quitar este menos 5. Queda para el otro lado. Como está multiplicando, va a ir a dividir. Esto es igual a x. Ya la x nos quedó sola. Como la x nos quedó sola, podemos irnos al tercer paso. Que el tercer paso es intercambiar la y con la x. Entonces aquí tenemos 3, la y se convierte en x, menos 6 sobre menos 5. Esto es igual, y viene una x que la cambiamos por y. Viene el paso 4, que el paso 4 es cambiar la y por f inversa. Bueno, si estamos en f. Entonces, 3x menos 6 sobre menos 5 es igual a f inversa de x. Y por formalidad le damos vuelta, porque así como van a ir en el examen. F inversa de x es igual a 3x menos 6 sobre menos 5. Vean que no se parecen en nada. La inversa de menos 13, menos 5x tercios más 2 es 3x menos 6 sobre menos 5. Esos son unos cuantos ejemplos de cálculos de criterios. No sé si tendrán alguna duda. En la gráfica es más fácil. Para que una gráfica tenga inversa, por definición de biyectividad y otras cosillas ahí más profundas, vamos a decir que para que la gráfica de una función tenga inversa, ella puede ser solo creciente o decreciente. No puede ser constante ni combinada. No puede ser constante ni combinada. ¿Combinada qué quiere decir? Que venga creciendo y después decreciendo. Que venga creciendo y después constante. Hay una combinación de dos funciones. Yo la puedo separar en pedacitos. Yo puedo decir que esta parte sí tiene inversa porque es solo decreciente. O que esta parte tiene inversa porque es solo creciente. Pero si tomo en consideración toda, no se puede porque es combinada. Tiene creciente y decreciente al mismo tiempo. Las constantes no pueden tener inversa. Y entonces, por ende, una combinada entre constante y decreciente tampoco puede tener inversa, ¿verdad? Porque es una combinada. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Y eso sería función inversa. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos de exámenes para que ustedes vean cómo los preguntan. No les puse las preguntas, las voy a ir trayendo.
este tipo de preguntas. Vean que aquí vienen funciones. Estas las estuvimos trabajando la clase pasada. Vean que esta fue la que estuvimos trabajando ahora. Y vean que yo por eso no les puse opciones. Porque usualmente en la misma decomposición viene la pregunta de inversa pero en gráfica. Dice, un intervalo del dominio de f donde tenga inversa corresponde a, y entonces yo me vengo aquí a la función, esta es f, ¿verdad? Todo esto de aquí es f, y yo voy a ir a ver estos intervalos, a ver cuáles cumplen que tenga inversa. Recuerden, nada más, que para que f tenga inversa en forma gráfica, tiene que ser solamente creciente o decreciente. Cualquiera de las dos, creciente o decreciente, pero no combinada. Entonces, vamos a ver. De menos 1 a 2. De menos 1, recuerde que todo se lee en X, porque estamos hablando del dominio. Y el dominio se lee en X. Entonces, de menos 1 a 2. Yo comienzo en X menos 1 y pueden observar que se comienza aquí. Y X2 termina aquí. Está pegadísimo este internet. Entonces, ustedes pueden ver que de menos 1 a 2, de menos 1 a 2 está combinado. Aquí hay creciente, bueno, decreciente, y aquí hay creciente. Entonces podemos decir que este pedacito de la gráfica es combinado. Y combinado no nos funciona. Entonces, esta no. Vamos con la que sigue. La que sigue dice que es de menos 2 a menos 1. De menos 2 a menos 1. Y ahí se ve claramente que solamente es creciente. Como esa parte es solo creciente, se supone que esta es la respuesta. Vamos a corroborar, vamos a revisar las demás para que vean cómo pasa que no son. De menos 3 a menos 1. Comienza en menos 3 y se va hasta menos 1. Vean que ahí hay decreciente y creciente. Está combinada. No funciona.
Y la última opción dice que es de menos 4. Menos 4 está aquí. No está el número, pero ahí está menos 4. Y aquí está menos 3. Aquí está menos 5. Entonces, de aquí está menos 4. Y desde menos 4 hasta menos 1. Menos 1 está aquí. Y vean que hay decreciente y luego creciente. Combinada también. Y así es como se hace la parte gráfica. En el examen siempre viene una. Siempre viene una. Esta ya la resolvimos en la parte de composición ahora. Y vean aquí. La inversa de 2x sobre 3 más 2 es f inversa de quién. Entonces vamos a ir a calcularla. Primer paso. Cambiamos f de x por y. Y ahí ya cambiamos el f de x por y. Segundo paso. Despejar la x. Vean que es una fracción, pero está separadita. Entonces, como está separada, ese es el primero que movemos. Este de aquí. Entonces, hagámoslo aquí mismo. Tenemos el y ese 2 positivo viene negativo. Eso es igual a 2x sobre 3. Tenemos que quitar ahora este 3 que está dividiendo. Va para el otro lado a multiplicar al y menos 2. De este lado queda solamente 2x. Hacemos la distribución. Este por este y este por este. 3 por y. 3y. Y 3 por 2, 6. Eso es igual a 2x. Voy a traerme esto para acá. Y ese 2 va a ir a dividir. 3y menos 6 sobre este 2 que va a ir a dividir. Eso es igual a x. La x ya quedó solita. Si ustedes ven la respuesta, ninguna se parece. Vamos a hacer el cambio. Pero al mismo tiempo, el cambio es desde el paso 3. Cambiar las y por x, las x por y. Quedaría 3x menos 6 igual a y. No estoy escribiendo el 2 abajo. No estoy escribiendo el 2 abajo porque lo voy a separar. 3x sobre 2 no se puede hacer nada, queda así. Pero 6 sobre 2 es 3, es una división. Y esto es igual a f inversa de x. Y ahora sí, ya podemos ver la respuesta. 3x sobre 2 menos 3 es la opción B. Vean que si viene en el examen y tiene que calcular una, así como está.
No sé si hay alguna duda con ese ejercicio. Si las hay, me pueden decir. No, profe, pero sí ya está complicadísimo. Sí, la parte inversa sí hay que tener mucho detallillo. Yo les voy a mandar una serie de ejercicios para que practiquen eso. De hecho, les tengo que mandar les voy a mandar bastante ejercicio, les voy a mandar varias tareas. Voy a ver si las logro hacer el fin de semana, ya que cerré el 4 y con los chiquillos de la U. Entonces, tal vez en esta semana puedo montarles algo bien vacilón de todo lo que hemos visto de funciones, por lo menos la parte calculera. Y ahí yo les aviso. Los videos ya están subidos, ahora que me acuerdo, a YouTube, solamente que no los he actualizado en el aula virtual. Pero los videos están desde hace días, tengo que actualizar eso también en el aula virtual. Pero si ustedes se meten a YouTube, ahí van a encontrar los videos de las clases, en la misma lista donde están los anteriores, de todo lo que hemos visto de funciones. Vamos a ver este. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f, que posee inversa. La función f está dada por de 5 más infinito a un ámbito P, y f de x es igual a 3 raíz cuadrada de x menos 1 más 2. Dice, el ámbito de la inversa es de 5 a más infinito. Recuerden las reglas en inversa. El dominio de la original es igual al ámbito de la inversa. Y por otro lado, el ámbito de la inversa va a ser igual al dominio de la inversa. El ámbito de la original igual al dominio de la inversa. Dice aquí, el ámbito de la inversa. Estamos aquí. El ámbito de la inversa. Es de 5 más infinito. Entonces, según esta regla de aquí, el dominio de la original es de 5 a más infinito. Aquí lo tenemos, el dominio de la original. Y como deben ser iguales, entonces el ámbito de la inversa tiene que ser de 5 a más infinito también. Y aquí vemos que dice que el ámbito de la inversa es de 5 a más infinito. Entonces esta es verdadera. Se está cumpliendo. La que sigue dice, el dominio de la inversa es de 8 más infinito. Aquí tenemos que el dominio de la inversa es igual al ámbito de la original. El ámbito de la original es P. Yo tengo que ir a calcularlo. Si nosotros observamos, recuerden que los ámbitos, como estamos en la original, vean que es F normal y F normal y todo eso. Como estamos en el ámbito de la original, con el dominio, yo voy y sustituyo y los resultados son el ámbito. Entonces, ahí solo tengo uno en el dominio, el 5. Entonces yo evalúo f de 5. En la función 3 raíz cuadrada, viene una x, o sea, 5 menos 1, cerramos la raíz y sigue un más 2. Ustedes ingresan todo esto en la calculadora, ¿cuánto les da?
Tengan cuidado cuando lo ponen en la calculadora porque tienen que hacer algo. Correcto, correcto, Alejandro. 8. Entonces tenemos que el ámbito de F va a ser de 8 a más infinito. Porque aquí sigue un infinito, ¿verdad? Entonces el infinito lo conservamos. Y el ámbito de la inversa es igual al dominio de la inversa. Perdón, el ámbito de la original es igual al dominio de la original. El ámbito de la original el ámbito de la original es igual al dominio de la inversa. Y aquí dice que el dominio de la inversa es de 8 más infinito. Y ya nosotros encontramos el ámbito de la original para poder decir quién es el dominio de la inversa. Entonces, esto de aquí es verdadero. La otra semana vamos a hacer más ejemplitos de esto. La otra semana se supone que vamos a comenzar la lineal. Comenzamos la lineal, pero antes de comenzar la lineal vamos a hacer unos cuantos ejercicios más del examen para que ustedes lo vean. Unos 20 minutos de inversa para pasar a la lineal y ver si comenzamos de una vez la cuadrática, porque la idea es ver en la misma clase lineal y cuadrática. Entonces vamos a acomodarnos con eso.